En este preciso momento algo en tu casa está respirando distinto y no es el viento ni la calle ni el ruido del vecino. Es la atmósfera misma cambiando de color porque estás a punto de poner en tu boca palabras que cortan cadenas y el mundo espiritual ya lo sabe. Por eso sientes ese cosquilleo leve en el pecho. Por eso tu corazón se acelera un poco sin razón. Porque cuando una llave verdadera se acerca a la cerradura correcta, la puerta tiembla antes de abrirse. Y hoy vas a escuchar una secuencia que no se queda en teoría ni en devoción tibia. Si la sigues exactamente, con la misma fidelidad con la que un médico te indica una dosis, vas a ver cómo lo que parecía dueño de tus noches pierde el derecho legal de tocar tu almohada, cómo lo que se sentaba a la mesa de tu familia sin invitación se levanta y se va, y cómo tu casa, sí, tu casa, recupera un olor a paz que habías olvidado, ese perfume antiguo de seguridad que no se compra y no se finge. Tú no llegaste aquí por casualidad. Tal vez viniste por curiosidad, por cansancio o por un último intento de no rendirte. Pero hay un detalle que no puedes ignorar. Hay momentos en que un mensaje no es contenido, es un decreto. Y esto que estás leyendo no vino para entretenerte, vino a dictar sentencia contra lo que te roba en silencio. Te lo digo con amor y con urgencia, porque no tengo interés en adornar palabras. Si te quedas hasta el final y haces exactamente lo que te voy a guiar a hacer, verás cambios medibles, visibles, respirables, como cuando se abre una ventana después de un cuarto cerrado por años y entra la mañana sin pedir permiso. Y si te vas ahora, probablemente todo siga en su sitio fingiendo normalidad, mientras por dentro se oxida tu esperanza. No te vayas, quédate. Dale a tu alma 5 minutos de coraje antes de decidir si sigue igual. ¿Has sentido que en tu propia sala hay silencio pero no paz? ¿Que en tu habitación hay sueño pero no descanso? ¿Que en tu mesa hay comida pero no sabor? ¿Has notado discusiones que estallan por cosas pequeñas y luego te dejan una resaca emocional como si hubiera pasado un huracán invisible? ¿Sabes lo que es mirar a los tuyos y pensar, no era así, nosotros no éramos así? Y sin embargo, te encuentras con palabras duras saliendo de tu boca como si tuvieran vida propia, con un ahogo en el corazón que ningún análisis explica. Te toca vivir el día y sobrevivir la noche, y ya casi te acostumbraste a llamar a eso normal, a decir, a todos les pasa, a escudarte en el cansancio, en la economía, en las noticias, en el clima. Pero por dentro sabes que hay otra cosa, una cuerda fina apretando despacito, un hilo que se enreda en la casa y nadie ve, un peso que no viene del cuerpo y sin embargo cansa más que una mudanza. Esa cuerda se ha alimentado de pequeñas grietas, palabras que maldicen sin que te des cuenta, imágenes que invitan sombras, música que celebra lo que destruye el alma, rencores que hicieron nido detrás de los marcos de las puertas, promesas que te hiciste en momentos de dolor diciendo, nunca más sentiré, nunca más perdonaré, ya nada cambia aquí. Y cada una de esas frases fue como dejar una ventana entreabierta en la tormenta. No lo viste, pero entró frío, entró polvo, entró ese olor agrio del miedo, y con el tiempo, cuando pensaste que era tu forma de ser, lo que en verdad era invasión, se convirtió en decoración. Hoy alguien, no yo, alguien mucho más alto, te pone la mano en el hombro y te dice, basta, no necesito conocerte para hablarte así, porque no estoy leyendo tu historial, estoy leyendo la guerra que todos los hogares honestos pelean en silencio. Y si lo que digo te arde un poco por dentro, no lo confundas con vergüenza. Es señal de que la luz tocó un rincón donde hacía años no entraba nadie. Ese rincón no se sana con frases positivas ni con ya pasará. Ese rincón se sana con autoridad, con palabra viva, con un orden práctico que no negocia. Por eso te voy a pedir algo radical y sencillo a la vez. Que por una vez le des a tu alma el beneficio de la obediencia exacta. Nada de lo haré a mi manera. Hoy no. Hoy vas a seguir una ruta milimétrica porque lo que está en juego no admite improvisación. No te prometo magia, te prometo gobierno. No te ofrezco un truco, te ofrezco una llave. Lo que vas a recibir son instrucciones precisas, un protocolo para usar texto sagrado como espada verdadera, no como adorno colgado en la pared. Y si ahora mismo te vienen dudas, si una voz dice, esto es fanatismo o ya probé de todo, respira,
y contesta dentro de ti con una simple valentía. Si no funcionara, no costaría tanto intentarlo. Porque hay una resistencia sutil que siempre aparece cuando la libertad está cerca. Lo sabrás porque tu teléfono buscará distraerte. Alguien te llamará. Una notificación querrá robarte la concentración. No entregues el volante. Hoy no. Piensa en lo siguiente como en la escena de una puerta oxidada. Esas puertas que crujen como si se quejaran por haber sido olvidadas. La llave entra, gira, y el sonido es feo antes de ser hermoso. Así mismo va a sonar en tu interior. Tal vez un recuerdo que no querías mirar, tal vez una lágrima que te sorprenda, tal vez un bostezo profundo como si el cuerpo entendiera que por fin puede soltar. No te asustes por el ruido. El metal viejo suena cuando la libertad empuja. Permite ese empujón. Permítete creer que esta vez no estás escuchando por curiosidad, sino por destino. Mientras lees, haz algo sencillo. Baja los hombros, descruza los brazos, pon tu lengua en reposo detrás de los dientes y respira como quien deja entrar la mañana por la ventana. Di en voz baja si puedes: quiero aprender, quiero obedecer. Esa disposición abre canales que ninguna elocuencia abre. Y te lo digo con una certeza que no me pertenece a mí. Si te alineas hoy, si prestas tu boca a lo que vas a declarar después, verás resultados que reconocerás con la piel. Tu casa tendrá un aire distinto, tus hijos dormirán de otra manera, tu mente recordará menos y agradecerá más. Sí, así de concreto. Sé que te han decepcionado promesas grandilocuentes. Sé que estás cansado de soluciones definitivas que duran 2 días. Por eso no te pido que confíes en mí. Te pido que pruebes la obediencia a algo más grande que los altibajos de tu ánimo. Lo vas a hacer con detalles, hora, orden, palabras, lugares específicos de tu hogar. Lo vas a hacer como quien firma un acta, no como quien hace un ritual supersticioso. Y lo vas a hacer porque en lo profundo ya decidiste que seguir igual sale demasiado caro. No te estoy pidiendo fe ciega. Te estoy invitando a fe informada por la experiencia de otros que ya salieron, por caminos que ya se anduvieron y dejaron huellas frescas. Si te quedas, la promesa es clara y me atrevo a decirla sin titubeos. El ambiente de tu casa cambiará. Lo que se escondía en las esquinas se quedará sin habitación. Lo que se alimentaba de tus palabras se encontrará con hambre. Lo que te hacía creer que eras víctima se topará con una voz que dice: no más. Y tú, que te llamaste débil tantas veces, te vas a reconocer fuerte sin necesidad de gritar. No porque de pronto seas perfecto, sino porque por fin estarás alineado bajo una sombra que protege, bajo un techo que nadie perfora, bajo un nombre que no pierde juicios. Ahora respira una vez más hondo, como quien se prepara a cruzar una calle en luz verde después de esperar demasiado. Cada línea que sigue te empuja a ese cruce, y te doy mi palabra de siervo. No te dejaré sin mapa, no te hablaré en abstracto, no te tiraré un ánimo, y me iré. Voy a poner en tu mano un orden que cualquiera puede seguir, y tú lo vas a seguir. Y cuando lo sigas, vas a escribir en algún rincón: fue hoy. Porque todos los libertos recuerdan el día en que el aire volvió a entrar sin pedir permiso. Quédate. Vamos a girar la llave juntos. Tú sientes que hay días en los que entras a tu casa y el silencio no te abraza, sino que te empuja hacia adentro como una ola fría que no se ve. Tú sientes que te sientas en el borde de la cama y el colchón recibe tu cuerpo, pero no alivia el peso que llevas por dentro. Tú sientes que respiras y aún así te falta un aire que no viene de pulmones ni de ventanas abiertas. Tú sientes que miras a los tuyos y que la sonrisa te sale obediente, pero los ojos se te quedan en un punto muerto, como si una parte de ti estuviera en pausa desde hace años. Tú sientes que durante el día funcionas con corrección, cumples, respondes, produces, haces lo que tienes que hacer y hasta das buen consejo a otros. Pero cuando cae la noche, la casa cambia de color por dentro. El pasillo se te hace más largo, el reloj más ruidoso, la mente más pesada. Tú sientes que no te falta comida, ni techo, ni trabajo, y sin embargo, te falta algo tan esencial que no tiene nombre en la lista de compras. Tú sientes que la conversación en la mesa se te llena de pequeñas punzadas por cosas mínimas. Un vaso fuera de lugar, un gesto mal interpretado, una respuesta breve, y en segundos se desata una tormenta emocional que después nadie sabe cómo recoger. Tú sientes que hay decisiones que antes tomabas con ligereza y ahora te cuestan como si tuviéramos que mover una piedra enorme.
Tú sientes que, aunque te rías, hay una risa que no te pertenece porque debajo late una tristeza sin letra. Y si alguien te preguntara por qué, no sabrías responder con hechos. Solo podrías decir, no era así, yo no era así, mi casa no era así. Y lo repites en silencio para no sonar dramático. Pero lo repites porque es verdad, porque algo te cambió el clima interior y ya casi ni te acuerdas de cuándo fue que dejó de oler a paz. Tú te has descubierto diciendo frases que nunca querías decir, como si vinieran de otra habitación, como si un eco viejo hablara por tu boca. Tú has notado que pides disculpas y que prometes mejorar y que lo deseas de verdad, pero a los 2 días aparece otra vez el roce, otra vez la chispa, otra vez el cansancio que hace ásperas las manos y torpes los abrazos. Tú te has dado cuenta de que la oración se te volvió corta y espesa, que cierras los ojos y a los segundos sientes ese impulso de mirar el teléfono, de revisar algo, de moverte, porque estar quieto te muestra un espejo que evitaste durante demasiado tiempo. Tú has notado que tu sueño no descansa, sino que te desarma, que te despiertas a horas exactas con una inquietud sin nombre, que sueñas con pasillos que no llegan a ninguna puerta, con conversaciones a medio hacer, con escaleras que subes y nunca te dejan en un descanso. Tú has sentido el peso de una memoria que creías resuelta y que vuelve disfrazada de insomnio. Tú has visto cómo tus hijos o tus padres cargan un humor que no comprendes, una irritabilidad sin explicación, un miedo que se les pega a los hombros como si alguien les hubiera susurrado al oído que algo malo está por ocurrir. Y tú te preguntas si no será el trabajo, el colegio, la economía, la ciudad, el país. Pero algo en ti sabe que hay hilos que no mueven las noticias. Hay hilos que se tensan en otra sala que no se ve. Hay hilos que tiran de tus decisiones y las tuercen sin romperlas. Lo justo para que vivas funcionando pero no viviendo, respirando pero no descansando, conversando pero no encontrándote, abrazando pero con manos que tiemblan de una fragilidad que nadie quiso nombrar. Tú has probado soluciones que te funcionaron a medias, que te dieron 2 días de alivio y una semana de recaída. Tú has perseguido ese video, ese consejo, esa frase inspiradora, ese viaje breve, esa compra impulsiva, y el alivio llegó como lluvia fina y se evaporó antes de tocar el suelo. Tú has prometido ordenar tu casa por dentro y por fuera, tirar lo que sobra, limpiar lo que pesa, y a veces hasta lo logras por unas semanas. Pero vuelve el olor raro, vuelve el cable invisible, vuelve la nube lenta que te acompaña sin pedir permiso. Tú has visto cómo cada uno en tu hogar se refugia en su pantalla como si los rectángulos luminosos fueran fogatas en una noche helada, y sin embargo el frío sigue, el frío se queda, el frío se mete en las conversaciones y en la forma de mirar. Tú has escondido lágrimas para no preocupar, tú has escondido cansancio para no ser una carga, tú has escondido preguntas porque te asusta la respuesta, y el cuerpo aprendió a fingir que puede con todo mientras el alma guardó la respiración. Y así pasa el tiempo como si una mano fuera apretando un nudo al centro del pecho. Y tú te dices, mañana respiro, mañana mejora, mañana cambia. Pero el mañana se repite como una puerta cerrada. Y cada vez cuesta un poquito más recordar cómo se sentía vivir sin el nudo. Tú has tenido la sensación de que tu casa escucha palabras que no deberían habitarla. Tú has notado que ciertas canciones dejan un aftertaste amargo que nadie comenta. Tú has visto cómo un chisme inocente se vuelve lenguaje habitual, cómo la queja se hace colchón, cómo el sarcasmo se vuelve un deporte que hiere sin sangre. Tú has notado que hay objetos que guardan historias que nunca cerraste, regalos que se quedaron con nombre de heridas, recuerdos que sostienes como si fueran trofeos, pero por dentro son anzuelos que se te clavan cuando no miras. Tú has sentido que ciertas visitas traen un aire raro que tarda en irse. Tú has sentido que ciertas decisiones dejan un eco en los pasillos, como si algo quedara vibrando después de apagar la luz. Tú has pensado, estoy exagerando, son ideas mías, no me voy a poner místico. Pero la sensación no negocia, la sensación vuelve, la sensación insiste, la sensación te explica sin palabras que hay lugares del alma que necesitan una limpieza más seria que barrer, más honda que ventilar, una limpieza que no se hace con escoba sino con autoridad, con un lenguaje que el polvo entiende y obedece, con una luz que no se enchufa a la pared sino a la fe. Tú has mirado al cielo y le has pedido a Dios señales pequeñas y señales grandes,
Y a veces te pareció que el cielo callaba y otras te pareció que respondía con cosas que no sabías interpretar. Tú has querido creer y has querido dejar de creer y has querido volver a creer, todo en la misma semana. Tú has sentido vergüenza de tu propia inconstancia y te has condenado por no mantener la llama. Y esa culpa te ha robado aún más ganas de encenderla. Tú has escuchado la voz de tu infancia que te nombraba con etiquetas que no quieres repetir. Tú has sentido que vas arrastrando un apellido emocional que no elegiste. Tú has sospechado que hay historias que se repiten en tu familia como si alguien hubiera olvidado cerrar una puerta hace décadas. Tú has visto que el patrón se reproduce con precisión inquietante y aunque te prometiste romperlo 1000 veces, algo te empuja a la misma orilla, a la misma frase, al mismo gesto, al mismo cansancio, como si la vida se empeñara en probar tus costuras siempre por el mismo sitio. Y tú ya sabes cuáles son tus costuras, sabes dónde cede la tela, sabes dónde se abre el hilo, y por eso estás aquí, porque reconociste el sonido de la rotura antes de que sonara, porque sentiste el tirón invisible y dijiste, no quiero que se rompa otra vez por ahí. Tú te has quedado solo en el baño a veces, no para huir de nadie, sino para encontrarte un segundo sin ruido. Y el espejo te devolvió una mirada que lleva años pidiendo auxilio en voz baja. Tú te has sentado en el sofá con la televisión encendida solo para que la casa no sea completamente silencio. Tú has dejado el celular en la mesa y lo tomaste a los 30 segundos por pura ansiedad de no saber qué hacer con tus manos. Tú has ordenado cajones que no lo necesitaban porque la única forma de calmar el caos interior era ordenar calcetines. Tú te has hecho experto en soluciones que postergan. Tú has sabido fingir que todo está bien para no preocupar a quien amas. Tú has hecho de la fuerza una máscara y de la sonrisa un escudo. Y nadie te culpó por hacerlo porque la vida te exigió ser fuerte. Pero la fortaleza sin descanso se vuelve piedra. Y la piedra sin agua se vuelve desierto. Y en el desierto se escucha mejor la verdad. Por eso hoy te duele un poco leer y al mismo tiempo te alivia. Porque por fin alguien nombra lo que cargabas sin palabras. Porque por fin sientes que la cuerda invisible tiene textura y tiene origen y tiene oposición. Y cuando algo tiene oposición, se puede vencer. Tú sabes que si todo esto fuera solo cansancio, el descanso lo habría resuelto. Tú sabes que si todo esto fuera solo economía, el dinero lo habría curado. Tú sabes que si todo esto fuera solo agenda, un viaje lo habría diluido. Tú sabes que no es solo eso, que no es simple, que no es reducible, que hay una capa más abajo donde se firma la paz o la guerra de una casa. Tú sabes que tu hogar tiene memoria y que tu voz tiene peso y que tus hábitos construyen paredes invisibles y que tus palabras son martillos que pueden hacer hogar o demolerlo. Y por eso estás aquí, porque te cansaste de ser constructor a ojo y quieres planos verdaderos, porque te cansaste de probar técnicas sueltas y quieres estructura, porque te cansaste de vivir con un olor a humedad que no encontrabas de dónde venía y quieres abrir la pared y mirar la cañería y arreglar lo que sea necesario, aunque lleve polvo y ruido. Tú no eres débil por sentir todo esto. Tú no estás loco por percibir lo que otros niegan. Tú no eres menos espiritual por admitir que te pesa. Tú no eres un fracaso por llegar cansado. Tú eres un hijo que todavía escucha cuando el padre lo llama por su nombre. Tú eres una hija que todavía responde cuando la presencia toca a la puerta y le dice, ¿puedo entrar a ordenar contigo? Y hoy, ahora, aquí, tú estás diciendo que sí con la única valentía que importa. La valentía de la honestidad, la valentía de no seguir maquillando la grieta, la valentía de nombrar la sed, la valentía de pedir agua buena, la valentía de admitir que necesitas algo más fuerte que tu voluntad, más exacto que tu intuición, más tierno que tu discurso. Y esa valentía es la que abre la sala para el médico que cura lo que la medicina no puede medir, para el arquitecto que levanta muros que la tormenta respeta, para el pastor que enseña a descansar en medio del valle, para el guardián que vigila la puerta que nadie más ve, para el guerrero que pelea batallas que tú no puedes pelear. Tú estás listo para que alguien te diga sin vueltas que tu dolor invisible tiene un nombre más preciso que estrés y una salida más profunda que paciencia. Tú estás listo para escuchar que no estás fallando porque no te esfuerzas lo suficiente. Tú estás listo para comprender que hay fuerzas que operan donde los ojos no llegan y que hay palabras que ordenan donde las manos no alcanzan. Tú estás listo para admitir que no necesitas más ruido, sino más gobierno, no más distracciones, sino más luz,
No más culpas, sino más autoridad. Tú estás listo para aprender a habitar en vez de visitar, a sellar en vez de barrer, a declarar en vez de rumiar. Tú estás listo para recibir una ruta que te haga sentir torpe al principio y luego te haga sentir en casa de nuevo. Tú estás listo porque llegaste hasta aquí y porque cada línea te ha confirmado lo que el corazón ya te venía diciendo a media voz. Y si ya lo sabes, si ya lo sientes, si ya te reconociste en estos rincones, entonces estás listo para que te diga con amor y con firmeza que ese dolor no fue un error, ni un capricho del destino, ni un castigo. Fue una alarma, fue una campana, fue un aviso. Y ahora que la escuchaste, ahora que no la negaste, ahora que te quedaste leyendo cuando era más fácil cerrar, ahora podemos entrar a la raíz con una verdad que corta despacio y cura hondo. Ahora podemos pasar a lo que viene, porque lo que viene no es teoría, es diagnóstico. Y ahora que ya no llamas normal a lo que te drenaba por dentro y aceptaste que la alarma no era exageración sino misericordia, toca hacer lo que casi nadie se atreve, ponerle nombre a lo que opera detrás del telón, reconocer la forma del enemigo para quitarle el derecho de piso, trazar con claridad dónde comenzó a entrar y por qué encontró lugar, porque solo se libera lo que se identifica y solo se cierra lo que se ubica con precisión. Y aquí no venimos a culparte, sino a diagnosticar con luz lo que por años se movió a oscuras en tu entorno. Lo primero que debes entender, y sentirás dentro de ti que es verdad, porque la paz siempre acompaña a la verdad, es que el peso que te acompaña no es un carácter difícil, ni un mal hábito flotando sin historia. Es un sistema, una red fina hecha de permisos concedidos, de palabras mal dichas, de pactos sin firmar con tinta, pero firmados con dolor. Y ese sistema se alimenta de grietas pequeñas, no de grandes pecados hollywoodenses, sino de detalles cotidianos que fueron dándole sustento legal a la sombra. El rencor que guardaste por dignidad, la autoacusación que repites cuando fallas, la ironía con la que te proteges para no volver a ser herido, la música que normaliza lo que destruye, las pantallas sin filtro que convirtieron lo íntimo en espectáculo, los chistes que escupen desprecio y se esconden detrás de "es broma", las quejas hechas rutina, el "nunca perdonaré", el "siempre nos va mal", el "en esta casa nadie cambia", pequeñas frases que tal vez heredaste de tus padres o de tus abuelos, pequeñas frases que cuando te cansaste se volvieron arquitectura y el ambiente empezó a obedecerles como un contrato no leído. Ese contrato tácito opera como una puerta entreabierta y el mundo espiritual entiende de puertas, de entradas, de jurisdicciones. Donde hay acuerdo con la mentira, hay opresión. Donde hay acuerdo con el miedo, hay tormenta. Donde hay acuerdo con la culpa, hay cadenas. Y no se trata de sentir bonito, se trata de romper jurisdicciones para que la paz no sea visita, sino residente. Por eso, el diagnóstico no puede ser romántico, debe ser quirúrgico. Y te voy a ayudar a pasar el bisturí con firmeza y ternura, porque el objetivo no es que sangres, es que dejes de sangrar por dentro sin que nadie lo note. Pon atención a este mapa interno que te propongo, porque en él vas a ubicar tu propia grieta con una claridad que te sorprenderá. Hay casas donde la puerta principal se llama ira contenida, no explosiva, sino de esa que se guarda en cajones limpios y sale en forma de silencios que castigan. Hay casas donde la ventana abierta se llama vergüenza, esa sensación pegajosa de no merezco, no alcanzo, yo siempre llego tarde a todo. Y la vergüenza alimenta a la mentira de identidad hasta que repites tu nombre como si fuera una acusación. Hay casas donde el tragaluz se llama comparación, esa mirada lateral que envenena la gratitud. Hay casas donde la grieta está en el lenguaje, el sarcasmo convertido en deporte, la queja como respiración, el diagnóstico negativo como profecía. Hay casas donde el portal se llama deuda emocional no perdonada y cada discusión presente se amarra con un hilo al pasado que nadie cortó. Hay casas donde el sótano son objetos que guardan pactos viejos, regalos de relaciones que te rompieron, recuerdos que idolatraron una versión de ti que ya murió, baratijas que honran una herida. Y hay casas donde el techo se llueve porque el altar íntimo fue reemplazado por distracciones. No se cerró el cielo, se cerró tu oído. Suma a esto algo que pocos se atreven a nombrar por miedo a sonar duros, pero prefiero serte útil antes que simpático.
Existen patrones generacionales que no son condena inevitable, pero sí tendencia heredada, costumbres del alma que corren por la sangre como una canción antigua. Si en tu familia la división fue música de fondo, si el alcohol o la doble vida se escondieron bajo alfombras, si el dinero siempre fue pelea, si la burla fue método de crianza, si el amor se negoció con manipulación, si la religión se usó para culpar y no para sanar, entonces creciste respirando un aire que te parecía normal, y ese aire, sin que lo supieras, entrenó tu corazón para repetir coreografías que prometiste no bailar. No te culpes por aprender pasos equivocados cuando eras niño, pero tampoco uses esa infancia como excusa para seguir bailándolos ahora, porque el mismo Dios que vio tu historia preparó un nuevo oxígeno para tu casa, y ese oxígeno entra cuando se rompen los acuerdos invisibles con aquello que te formó sin tu permiso. No pases de largo este punto. El enemigo no necesita que lo adores, le basta con que estés de acuerdo con su narrativa. Cuando aceptas como verdad frases de muerte, esto nunca cambia. El amor no dura, orar no sirve. Soy así. Cuando bendices con tu boca lo que te maldice, sin querer le prestas tu voz para que haga eco en las paredes. Por eso el diagnóstico no es eres malo. El diagnóstico es estuviste de acuerdo con lo que te destruye, y la buena noticia, la mejor de todas, es que los acuerdos se pueden revocar con acuerdos nuevos. Así como una firma desecha la anterior, así una palabra viva borra las letras muertas de tu contrato viejo, y a eso venimos, a redactar delante del cielo un texto diferente que tu casa empezará a obedecer. Permíteme señalar otra capa, la del espacio físico que habitas, porque el territorio también predica. Hay hogares saturados de ruido visual, objetos sin historia, pantallas que no descansan, sonidos que no cesan, y el alma, para escuchar a Dios, necesita un mínimo de orden que no es lujo, es obediencia. Donde todo grita, la presencia se vuelve susurro que no alcanzas a oír. Diagnosticar implica distinguir entre lo accesorio que distrae y lo esencial que consagra. Implica decidir qué entra por la puerta de tu casa y qué no. No por moralismo, sino por salud del ambiente. Cada cosa que permites tiene un mensaje. Cada melodía abre un clima. Cada conversación establece una frontera. Y tú, aunque te cueste creerlo, eres mayordomo de esa atmósfera. Si entregas la portería al azar, el azar convierte tu sala en terminal, y a la terminal entra cualquiera. Hay más, y es delicado pero liberador. Muchos de tus síntomas espirituales han sido gestionados como mera psicología o mera biología, y aunque la mente y el cuerpo importan muchísimo, Dios los creó y merecen cuidado. Hay batallas que no terminan de ceder porque nunca las peleaste en el nivel correcto. Has puesto cremas en una herida que requiere sutura, analgésicos en un hueso roto, distracciones donde se necesita expulsión, y por eso el alivio te dura horas. Lo que diagnostico contigo no niega lo médico ni lo terapéutico, lo completa. Hay desalojos que solo se firman delante del rey. Hay lutos que solo se cierran con oración. Hay miedos que solo ceden cuando escuchan una voz con autoridad decir: aquí no vuelves a mandar. Observa ahora tu propio lenguaje interior, ese monólogo silencioso que llevas a todas partes y que sin darte cuenta recita liturgias diarias de derrota o de esperanza. Si al menor fallo repites: qué tonto soy. Si al primer retraso declaras: a mí siempre me va mal. Si ante un intento dices: seguro se cae como siempre. Tu boca, que fue diseñada para bendecir, se volvió notario de la vieja maldición. En el mundo invisible las palabras son actas, y tú has firmado actas contra tu paz por cansancio, por costumbre, por ignorancia. No te acuses más por eso. Toma la lapicera de vuelta, cambia el texto, dicta la nueva versión, y verás que el ambiente obedece a quien legisla desde la verdad. Ahora la pregunta clave que cierra el diagnóstico y abre el tratamiento: ¿dónde se originó tu grieta específica y qué alimento le estás dando hoy sin querer? Quizá arrancó con una palabra que te dijo alguien que amabas y creíste como sentencia. Quizá empezó cuando te tragaste un perdón que jamás expresaste. Quizá se instaló cuando permitiste en tu casa contenidos que banalizan lo sagrado. Quizá brotó cuando hiciste del cansancio una identidad y dejaste de consagrar tus comienzos y tus cierres del día. Cualquiera sea la puerta, el método es invariable: localizar, renunciar, reemplazar y sellar. Localizar para quitarle anonimato,
Renunciar para romper acuerdo, reemplazar con verdad viva para que no quede vacío, sellar con práctica diaria para que no vuelva a abrirse. Esa es la lógica del reino, y aunque suena simple, es poderosa, porque respeta tu libertad y honra la autoridad que Dios te dio sobre tu casa. Quiero que notes lo que está ocurriendo dentro de ti al leer esto. No es culpa, es claridad, no es angustia, es luz encendiendo cuartos que creías perdidos. El buen diagnóstico trae alivio porque al fin te explica por qué el remedio anterior no funcionaba, y el alivio es el preludio de la obediencia. Ahora sabes que no estabas rompido sin arreglo, estabas mal ubicado en la batalla. Ahora entiendes que no se trata de forzar más la sonrisa, sino de cambiar el contrato. Ahora percibes que no bastará con sentir bonito unos minutos. Necesitarás un orden que respalde la decisión. Y como ya abriste el corazón y ya viste la forma del enemigo, llegó el momento de mostrarte el mapa con el que miles han salido, no por magia, sino por gobierno. Y si estás listo para pasar de la identificación a la acción, entonces seguimos, porque lo que viene no es amenaza, es advertencia amorosa que te prepara para cerrar de una vez esas puertas. Porque ya viste la forma de la grieta y sabes dónde filtra. Ahora necesitas escuchar con absoluta claridad lo que ocurre si decides convivir con esa fisura como si no importara, porque las grietas no se quedan del mismo tamaño por cortesía, se ensanchan en silencio y un día el peso de la casa cruje. Si te acostumbras al hilo de agua que entra por debajo de la puerta, despertarás con el suelo hinchado y la madera podrida. Si llamas carácter a la dureza que nació del rencor, terminarás confundiendo respeto con miedo. Si normalizas el cansancio del alma, el cuerpo te lo cobrará con síntomas tercos. Si te resignas a la atmósfera turbia, tus decisiones se tomarán en neblina y pagarás peajes que nunca elegiste pagar, porque en lo invisible rige un principio que no perdona distracciones. Donde se tolera la sombra reclama habitación, y donde la casa queda sin guardia, alguien pasa y firma ocupación sin preguntar permiso. No lo digo para asustarte, lo digo para que despiertes de una vez de la siesta que el enemigo desea para ti, porque mientras tú pospones, él adelanta, mientras tú relativizas, él formaliza, mientras tú ya verás mañana, él coloca candados hoy. Si mantienes las puertas abiertas que hoy estás identificando, la primera consecuencia no será una tragedia cinematográfica, sino una sutil destitución interior. La fe deja de ser convicción y se vuelve opinión. La oración se degrada de encuentro a trámite. El amor deja de abrigar y empieza a negociar. La alegría pierde tono hasta sonar como una radio con interferencia y todo sigue funcionando, pero sin llama. Y eso es más peligroso que un incendio, porque una casa sin fuego santo busca calor en cualquier chispa y confunde la brasa extraña con la presencia de Dios. Cuando Jesús advirtió que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, no estaba hablando de un asalto espectacular. Describía una secuencia que empieza robando pequeños bienes. Primero te hurtan minutos de oración, luego matan sueños a base de cinismo y finalmente destruyen vínculos a fuerza de microtraiciones que nadie quiso nombrar. Por eso el que se duerme confiando en que no pasa nada, despierta con la mesa dividida en silencios cortantes. Esto es serio porque el corazón no se rompe en un grito, se astilla en susurros. La segunda consecuencia, si permites que el diagnóstico quede en discurso, es que tus palabras seguirán legislando en contra de tu paz como decretos que el ambiente obedece sin discutir. Cada en esta casa siempre es lo mismo. Actúa como notificación de desalojo para la esperanza. Cada no sirve orar renueva el contrato de la desolación. Cada yo soy así y punto. Cierra la ventana por la que el espíritu sopla novedad y no hay neutralidad en el habla. Bendices o maldices, abres o clausuras, alimentas o hambrunas, y no reconocerlo te deja en manos de tu propia lengua como un juez que te condena con su firma repetida. Aquí la escritura no filosofa, advierte con cariño. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso el enemigo trabaja día y noche para llenar el corazón de polvo, para que la boca describa lo que ve y no declare lo que cree. Y así la casa queda gobernada por inventario de carencias y no por promesa de provisión. La tercera consecuencia es territorial, y debes verla para temer con sabiduría. Cuando el umbral de tu casa no está consagrado, entran tránsitos que no pediste, hábitos que no invitaste, palabras que no pensaste,
y al poco tiempo la sala se vuelve terminal, la cocina se vuelve trinchera y el dormitorio refugio solitario en vez de altar de descanso. Y lo más triste es que quienes más amas aprenden ese mapa y lo repiten sin saberlo, porque el clima educa más que el discurso. Si decides no sellar, estás educando con atmósfera a tus hijos, a tus padres ancianos, a tu pareja, a ti mismo, y la siguiente generación heredará un así somos, con olor a resignación que cuesta décadas desarmar. Hay textos que suenan antiguos hasta que te explotan en la cara. No des lugar al acusador. Vigilen porque su adversario ronda buscando a quien devorar. No vuelvan a abrir puertas que se cerraron. No levanten de nuevo lo que fue derribado. Todo eso que escuchaste 1000 veces hoy te cae en las manos como llaves de un llavero que habías perdido. La cuarta consecuencia tiene rostro de cuerpo. El alma deshidratada no se queda en el alma. Se manifiesta en insomnios que te parten el día, en dolores sin diagnóstico que roban paciencia, en irritabilidades que se confunden con soy intenso, pero no son intensidad, son hambre, en cansancios que no respeta fines de semana, en alergias del ánimo que te hacen reaccionar como si el mundo estuviera atacándote. Y terminas medicando lo que en realidad se ministra, terminas anestesiando lo que pide aceite y vino, terminas huyendo hacia distractores que prometen alivio rápido y te presentan factura larga. Escucha con amor esta advertencia. Si no tratas el origen espiritual de ciertos ciclos, vas a sobrecargar los tratamientos médicos y psicológicos con expectativas que no pueden cumplir solos, y el fracaso repetido de esas ayudas, maravillosas en su lugar, te empujará a cinismo, y el cinismo esteriliza la fe como la sal vieja que ya no sala. La quinta consecuencia, y quizás la más dolorosa, es la pérdida de propósito. Y la pérdida de propósito no llega con un aviso luminoso, se cuela por la rendija del da igual, del para qué, del otro día. Y cuando te das cuenta ya no decides, te dejas llevar. Y no hay peor deriva que la de un corazón que dejó de creer que su casa puede ser santuario, que sus paredes pueden oír risa limpia, que su mesa puede volver a ser pacto diario, que su dormitorio puede amanecer sin pesadillas. Sin propósito, las temporadas se convierten en estaciones de servicio donde cargas lo justo para volver a dar vueltas en el mismo círculo. Y el enemigo sabe que un hogar sin norte es un territorio barato en subasta. Por eso el tono sube ahora no por teatro, sino por urgencia. No te quedes a mitad de camino. No conviertas esta claridad en un qué texto tan certero y luego sigas como si nada. No permitas que la comodidad te negocie un aplazamiento, porque cada día que dejas pasar firma una prórroga a favor de lo que deseas echar. El cielo te pone delante vida y muerte, bendición y maldición, y te ruega que escojas vida para ti y para los tuyos. Y esa elección no se hace con deseo abstracto, sino con actos concretos que vamos a ejecutar juntos. Porque el reino no opera por impulsos, sino por pactos. Una casa que decide habitar bajo sombra alta vuelve inconfortable la oscuridad. Una casa que legisla con palabra vuelve estéril la semilla del miedo. Una casa que consagra sus entradas y salidas cierra tráficos. Y no hay demonio que resista una jurisdicción donde Cristo gobierna públicamente. Si todo esto que lees te aprieta el pecho y a la vez te alivia porque por fin alguien dijo lo que nadie se atrevía a poner en palabras, aprovecha ese filo para tomar postura, no intelectual, espiritual, porque la advertencia amorosa que hoy recibes trae consigo un mapa de salida que no negocia. Y el mapa empieza por armas viejas que el tiempo no oxida y que tus paredes reconocen. Llegamos al punto en que dejaremos de describir el problema para activar la respuesta, porque la luz no discute con la oscuridad, la enciende y punto. Y la herramienta que el Padre dejó para encender cuartos se llama palabra viviente, pronunciada con fe, escrita con autoridad, habitada con disciplina. Así que si estás listo para cambiar jurisdicción, voy a ponerte en la mano las 5 herramientas que convierten tu casa en territorio inaccesible para lo que te robaba. Y las vas a usar sin superstición y con detalle, porque no son amuletos, son decretos. Y cuando se decretan con obediencia, el ambiente obedece. Y como la luz deja de ser concepto cuando alguien enciende la lámpara en su propia sala, escucha con atención estas 2 historias que no nacen para adornar un discurso, sino para demostrarte con carne y tiempo que el mapa funciona cuando se pisa con obediencia, porque lo que ayer fue advertencia,
hoy se vuelve camino transitado y tú necesitas ver huellas frescas para creer que no estás intentando algo imposible, sino algo probado que todavía late. Andrea vive en un sexto piso de un barrio bullicioso de Quito. No es una mujer problemática ni una fanática sin criterio. Es maestra de primaria, madre de 2, casada con Diego que maneja una motito para repartir pedidos por la ciudad y venían arrastrando una atmósfera que nadie sabía nombrar, peleas que nacían de migajas, un hijo que a las 3:17 de la madrugada se sentaba en la cama con los ojos abiertos, sudor frío, sin voz para explicar la pesadilla, un dinero que alcanzaba en Excel pero no en la vida real, discusiones que al día siguiente les daba vergüenza recordar y una oración que se había vuelto protocolo de emergencia y no respiración diaria. Andrea oyó hablar del orden que pone alas, luz, guía, guardia y justicia, lo anotó todo sin romanticismo y decidió que si el enemigo formaliza permisos, ella formalizaría pactos. La noche uno caminó su casa descalza con la Biblia abierta en el Salmo 91. Dijo los versículos en voz alta con el nombre de sus hijos y el suyo dentro de cada promesa. Ungió con una gotita de aceite la parte superior del marco de la puerta y susurró: aquí rige tu sombra. Cambió la música de fondo por adoración suave que no llenara de ruido sino de presencia. Retiró del living 2 objetos que le recordaban una temporada de infidelidad emocional que nunca había terminado de confesar. Pidió perdón a Diego sin excusas. Perdonó con voz temblorosa la deuda vieja que tenía atrapada a su hermana desde hacía 5 años. Y al amanecer, antes de que la ciudad gritara, leyó en la ventana el Salmo 121, declarando guardia sobre la salida y la entrada, sin lágrimas grandiosas ni escalofríos espectaculares, solo un acto jurídico espiritual con una madre que no quería resignar a sus hijos al miedo. A la semana, su hijo mayor durmió como antes. El pequeño dejó de arrastrar los pies camino al colegio. Diego llegó un martes con ojos rojos y la frase que ella esperaba desde hacía meses: no quiero pelear más, quiero volver a casa de verdad. Andrea había agregado el Salmo 27 al comienzo de cada tarde. Lo leía en el pasillo. Dejaba que su voz golpeara las paredes con ternura guerrera. Jehová es mi luz y mi salvación. Y las sombras hablaban menos. 2 viernes seguidos la nevera dejó de emitir ese zumbido que a ella le parecía presagio. El tercero la llamaron de la escuela para ofrecerle horas extra en un programa de lectura que amaba y que ayudó a tapar un agujero financiero. Y la prueba más íntima llegó simple. Una madrugada abrió los ojos y en vez de escuchar el viejo murmullo del miedo, percibió un silencio limpio, el tipo de silencio que no amenaza sino que abriga, y lloró sin escándalo porque su casa olía distinto. Y cuando en un domingo alguien trajo chismes envueltos en risas, Andrea sintió el viejo contrato queriendo renovarse y contestó con el Salmo 35. Pelea, oh Jehová, con los que contra mí contienden, no para aplastar a nadie, sino para poner el ambiente de su sala bajo otra jurisdicción. Nada en Instagram cambió. No hubo fotos espectaculares ni frases de calendario. Solo una madre que recuperó el reloj de la madrugada y una familia que redescubrió conversaciones largas sin cuchillos invisibles debajo de la mesa. En otra esquina del mapa, Marcelo vive en Rosario. Tiene un pequeño taller de herrería. Carga con espalda de trabajo y con silencios que heredó sin querer. Y venía instalando soledades dentro de su matrimonio con Mariana a fuerza de cansancio acumulado y pantallas como amortiguadores. El domingo era para fútbol y compras. La oración era recuerdo de infancia. La Biblia, un libro que estuvo en la mesa ratona como decoración de casamiento y se fue mudando a estanterías altas. Cuando la hija menor comenzó con terrores nocturnos y un resfrío que iba y venía como si tuviera dueño, Marcelo no pensó en ataques ni en opresiones. Pensó en humedad y en pediatras y en vitaminas. Hizo lo que un buen padre hace y aún así, algo no cerraba. Y una noche, arrinconado por su propio sentido común cansado, escuchó que no faltaban pañuelos ni jarabes, faltaba gobierno, y se enojó con esa idea porque parecía mística, hasta que lo vio de otra forma. Si en su taller una puerta mal colgada arruina la línea de toda la estructura, en su casa una entrada sin consagrar desordena el resto. Ese lunes a las 6:20, mientras la ciudad bostezaba, bajó con la Biblia al patio, respiró como quien está por soldar y en voz baja proclamó el Salmo 27 en el umbral, no por superstición,
sino por convicción de oficio. Después se metió al dormitorio de la nena. Leyó el Salmo 23 en un susurro que no levantara a nadie y se quedó sentado 5 minutos con la mano sobre la cama sin pedir nada dramático, solo diciendo sin duda, nada faltará. Y en la puerta de calle instaló con palabras el Salmo 121, como si atornillara una bisagra, un día y otro, sin alardes ni publicaciones. Y cada vez que el viejo pensamiento, esto es ridículo, se le asomaba, lo respondía con Hebreos 4:12, viva y eficaz, como quien recuerda que la herramienta correcta corta donde el ojo no ve. Los primeros cambios no fueron fuegos artificiales, fueron discretos como todo lo que dura. La nena amaneció 2 días seguidos sin lagrimeo y sin miedo a ir al baño sola. Mariana dejó de llevar a la mesa ese tono imperceptible de defensa. Marcelo notó que ya no necesitaba llenar cada silencio con el celular, y en el taller entró un encargo más grande de lo habitual que llegó de oído, por recomendación de un cliente con el que estaba peleado desde hacía meses, y la reconciliación, en vez de ser épica, fue una charla en la vereda que terminó con «discúlpame, yo también». A la tercera semana decidieron juntos limpiar la casa con criterio espiritual, no votaron por votar, revisaron objetos que anclaban heridas, papeles que guardaban promesas viejas que dolían, recuerdos que congelaban culpas, y dejaron de usar la ironía para amortiguar el cariño. Eligieron hablar los desacuerdos sin convertirlos en jaulas, y cada vez que sentían el aire ponerse espeso, Marcelo no gritaba, no diagnosticaba, abría el Salmo 35 y lo leía con voz de herrero que sabe lo que hace cuando endereza una pieza que se torció en el calor, y el metal de la atmósfera obedecía. Esa casa no se volvió museo de santidad, siguió teniendo tareas, risas, platos por lavar, pero el eje se había corrido a favor del reino. El ruido dejó de mandar, el miedo perdió domicilio, el cansancio aprendió a sentarse sin dirigir, y un miércoles cualquiera Mariana dijo: hoy nuestra mesa no es trinchera, es mesa. Para que no pienses que esto solo toma forma en hogares convencionales, escucha a Yareli, enfermera en Tuxtla, soltera, viviendo con su mamá, sosteniendo turnos infinitos en un hospital público, volviendo de madrugada a una casa que fue alegría y se había vuelto estación de paso con luces bajas y conversaciones cortadas por el agotamiento, y además una vecina con la que se llevaba a los codazos del alma, comentarios hirientes en el pasillo, un clima tenso cada vez que se cruzaban en la escalera. Yareli aprendió el orden sin romanticismo, convirtió el Salmo 91 en su llegada a casa, el 121 en su salida al hospital, el 27 como lámpara a mitad de turno cuando el cansancio la empujaba a palabras que no quería soltar, y el 35 no como arma contra la vecina, sino como defensa contra la tentación de pelear en carne. Lo leía en el rellano antes de abrir la puerta de su departamento. Respiraba, declaraba: di a mi alma, yo soy tu salvación. Y respondía con ternura firme cuando el pasillo la provocaba. A los 10 días la mamá volvió a cantar mientras cocinaba, cosa que no pasaba desde antes de la pandemia. La vecina no se volvió amiga, pero el clima dejó de ser guerra. El administrador del edificio arregló por fin la luminaria de la escalera sin que nadie lo persiguiera. Yareli comenzó a dormir corrido las noches libres y dejó de soñar con camas vacías que la despertaban llorando. Y un día, al final de un turno, en vez de quedarse a llorar en el vestidor, encontró fuerzas para orar por una paciente que no tenía familia, y al hacerlo sintió que la casa le quedaba más grande por dentro. Al mes se dio cuenta de que sus cobros atrasados habían sido abonados sin trámites eternos, y la vieja costumbre de maldecir en chiquito al sistema le fue cediendo lugar a una disciplina de bendecir en voz baja el pasillo, la ambulancia, el descanso breve, y su departamento dejó de ser dormitorio de cansancio y pasó a ser refugio con guardia. Todo esto para que grabes en el pecho que no estás frente a teorías bonitas, sino ante una jurisprudencia del cielo repetida en contextos distintos, edades distintas, horarios distintos, dolores distintos, porque la palabra no es decoración sino ley viva, y cuando uno solo en la casa decide legislar con fe, el ambiente cambia de alcalde, el aire aprende otro idioma y las sombras pierden domicilio. Y si sentiste que alguna de estas historias rozó tu propia piel con precisión, no te resistas a la esperanza que sube por la garganta como un llanto antiguo.
tómalas como prueba suficiente de que ahora viene tu turno. Y justo por eso, porque los testimonios abren apetito santo, paso a ponerte delante la promesa que no defrauda, para que no solo veas lo que otros vivieron, sino para que hoy mismo recibas sobre tu casa la garantía del Dios que no miente. Toca recibir una garantía que no depende de tu ánimo ni de la racha de la semana, sino del carácter de Dios. Y cuando la promesa baja al nivel de tu casa, deja de ser consuelo abstracto para convertirse en ley que gobierna el aire que respiras, porque si hasta aquí viste grietas y testimonios, ahora te corresponde extender la mano y tomar el acta firmada donde el Altísimo se compromete a cubrir, a guiar, a pastorear, a guardar y a litigar por ti. Y esa acta no está escondida en claves inaccesibles, sino escrita en palabras que el mundo invisible reconoce como autoridad. Por eso cuando declaras, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, no estás recitando poesía, sino activando jurisdicción. Estás poniéndote literalmente bajo una sombra que no falla cuando la temperatura espiritual sube. Estás diciéndole a la noche que no manda y diciéndole a la saeta del mediodía que no perfora, porque la promesa de ese abrigo no es visita ocasional, sino residencia. Y si decides habitarla, tu techo deja de ser vulnerable y tu sala deja de ser pasillo abierto a cualquier sombra de paso. La promesa continúa cuando se enciende la luz que ahuyenta el sobresalto y te devuelve mirada de valentía, porque Jehová es mi luz y mi salvación. No es un eslogan para magneto de nevera, es decreto que despeja pasillos mentales donde tropezabas con los mismos miedos. Es faro que ordena tu mapa para que el enemigo no te asuste con atajos de confusión. Y esa luz no solo te muestra por dónde, también te responde la pregunta que te ha perseguido en voz baja: ¿de quién temeré? Porque si la salvación que te sostiene tiene nombre propio, entonces nadie más puede erigirse en juez definitivo de tus mañanas. Y cuando la boca aprende a decirlo con convicción, el corazón deja de firmar acuerdos con el pánico. Y cuando el pánico pierde contrato, la casa recupera la risa limpia que parecía lujo, y el cuerpo, que siempre obedece a la verdad más profunda, afloja el nudo del plexo y te permite dormir como quien regresa de guardia a un dormitorio con candado santo en la puerta. Sigue la promesa con un pastor que no te pide heroicidades, sino que asume la responsabilidad de llevarte por sendas de justicia y sentarte a la mesa aún en territorio hostil, porque nada me faltará. No equivale a abundancia caprichosa, sino a suficiencia ordenada en la que cada área recibe lo que precisa, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No describe negación ingenua de las sombras, sino confianza lúcida en la vara y el cayado que corrigen la desviación y consuelan la herida. Y cuando esa vara y ese cayado entran a tu casa, la disciplina deja de ser castigo para convertirse en borde que te cuida. El desorden deja de justificar su permanencia. La mesa se restituye como lugar de pacto, donde el aceite repara la aspereza de las palabras, el cáliz rebosa sin deuda, y los angustiadores solo pueden mirar desde fuera una escena a la que no tienen derecho de asiento, porque el anfitrión se llama presencia. Prosigue la promesa con guardia perimetral a prueba de rotaciones de turno, porque Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Establece un patrón de amanecer y anochecer, en el que nada que contradiga la vida puede cruzar el umbral sin que el guardián lo vea, lo detenga o lo use para bien. Y cuando una casa asume esta promesa en voz alta, ocurren cosas que parecen casualidades, pero en realidad son la lógica de la cobertura. Demoras a tiempo que evitan choques, intuiciones que te hacen volver por las llaves y te salvan de encuentros innecesarios, conversaciones que se postergan hasta el momento oportuno y por eso no se rompen, niños que dejan de despertar con susto porque la puerta oía otra música y ese cerco no encierra, libera, porque un perímetro vigilado te permite descansar sin fingir control y trabajar sin sentirte expuesto, y la ansiedad, que se alimenta de supuestos, adelgaza cuando los supuestos pierden micrófono. Completa la promesa un litigio que no contestas tú con tus argumentos, sino que entrega a un abogado que pelea con pericia y sin rencor, porque pelea, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Saca el conflicto de la carne y lo pasa al tribunal, donde la justicia se dicta sin ironía. Y cuando presentas delante del Señor las causas que te desgastaban,
La casa deja de ser tribunal improvisado. La lengua se libra de jugar a fiscal y verdugo. Los pleitos repetitivos pierden gasolina. Y la frase, di a mi alma, yo soy tu salvación, hace algo precioso y concreto. Calla la voz interna que te acusaba de forma automática y pone sobre tu historia una declaración de pertenencia que desarma al acusador. Y donde antes el agravio era objeto de culto, ahora se vuelve testimonio. Y donde antes el recuerdo era cuchillo, ahora es cicatriz que no duele. Y donde antes la venganza disfrutaba ensayar futuros diálogos, ahora la paz ordena el silencio y te deja dormir con cuentas claras. Observa que todas estas promesas no vienen como folletos separados, sino como engranajes que al trabajar juntos convierten tu casa en un ecosistema de reino. Abrigo que define clima, luz que define dirección, pastor que define ritmo, guardia que define frontera y justicia que define narrador. Y si preguntas cuál es tu parte, la respuesta no te sobrepasa. Tu parte es habitar y declarar. Tu parte es sostener la disciplina del oído y la boca. Tu parte es consagrar con actos visibles aquello que el corazón ya decidió. Y cuando el corazón decide y la boca acuerda y el cuerpo ejecuta, la promesa deja de ser para otros y se vuelve en mí. Entonces el título que siempre sentiste grande se te hace traje. Entonces lo que te contaron se vuelve práctica doméstica. Entonces el ambiente que tolerabas se queda sin renta y tiene que irse sin que armes escándalo. Conviene que grabes esta síntesis como un sello interno que te sirva en horas grises. Si habitas bajo alas, el terror nocturno pierde escena. Si enciendes luz, el miedo renuncia a su teatro. Si te dejas pastorear, el valle pierde la exclusividad de dictarte el paso. Si colocas guardia, tu umbral deja de ser peaje gratuito. Si entregas batallas, tu lengua descansa y tu causa prospera. Y cuando estas 5 líneas se superponen en tu vida cotidiana, nace la evidencia que nadie te podrá robar. Esa sensación inequívoca de hogar restaurado que no necesita gritar para imponerse. Ese clima de orden tierno que los tuyos perciben sin discurso. Ese silencio limpio que anuncia que el gobierno cambió de manos. Y el mundo espiritual lo sabe. Por eso intenta distraerte justo ahora con notificaciones pequeñas que siempre quisieron interrumpir lo que estás por sellar. Y porque toda promesa pide una respuesta que la aterrice en actos sostenidos, y tú ya estás listo para convertir convicción en hábito, pasamos sin pausa a la guía práctica que aterriza este ecosistema en tu rutina con pasos claros, mínimos y contundentes que cierran puertas, levantan muros y mantienen encendido el fuego donde antes solo había chispas. Y te los voy a poner delante sin tecnicismos para que los apliques desde hoy mismo sin negociación ni demora. Entonces bajemos todo esto a la rutina hasta que el aire de tu casa lo aprenda de memoria. Porque la promesa se vuelve gobierno cuando tus mañanas y tus noches se alinean. Y hoy mismo puedes empezar sin esperar símbolos ni señales extraordinarias. Bastan tus pies, tu boca y tu decisión. Al despertar, antes de tocar el teléfono y mientras la luz todavía es suave, camina despacio desde tu habitación hasta la puerta principal, como quien toma posesión de un terreno que le pertenece por herencia y declara en voz viva el Salmo 91 poniendo tu nombre y el de los tuyos dentro de cada frase. Di con calma que habitas, no visitas, al abrigo del Altísimo. Di que debajo de sus alas estás seguro. Di que su verdad es escudo y adarga, y mientras lo pronuncias pasa la mano por el dintel, como quien instala un toldo invisible contra la intemperie. Si tienes un poquito de aceite común, toca con la yema el marco superior y susurra: esta puerta está sellada en Cristo. Y no busques sensaciones, busca claridad, porque la fe no es teatro, es jurisdicción. Y si alguien en casa todavía duerme, no necesitas gritar. El mundo espiritual obedece a la autoridad, no al volumen. Cuando termines, abre brevemente la ventana más cercana y deja entrar la mañana como un gesto sencillo de confianza. Ese aire nuevo será para ti un recordatorio de que ya no gobierna la sombra sino el abrigo. Una vez marcado el umbral, enciende la luz interior leyendo el Salmo 27 en el pasillo o en el lugar donde más transita tu familia. Nómbralo con tu voz como quien prende una lámpara durante un corte eléctrico y permite que esa declaración organice el mapa emocional del día. Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Deja que la pregunta cierre negociaciones con los miedos que te esperaban en la esquina.
Respira cuando lo digas y quédate unos segundos en silencio, no para llenar un rito, sino para escuchar el eco de la paz que responde. Luego siéntate un momento en la mesa, aunque sea con una taza de agua, y proclama el Salmo 23 sobre tu jornada como quien firma la agenda con el pastor. Nada me faltará, no como capricho, sino como suficiencia. Me guías por sendas de justicia, no como evasión, sino como disciplina. Aderezas mesa delante de mí, no como fantasía, sino como promesa para las conversaciones difíciles. Si tienes hijos, pronúncialo mirando las sillas aunque no estén sentados. Si vives solo, dilo mirando tus manos, porque también la soledad aprende nuevos hábitos cuando escucha verdad. Al salir de casa establece guardia con el Salmo 121. Hazlo en el mismo umbral que sellaste temprano. Guardas mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Y con ese siempre coloca el día entre paréntesis de cuidado. Si vas a trabajar caminando o en transporte, repítelo por dentro cuando cruces una esquina o subas a un bus, no como amuleto, como recordatorio de que no estás a merced del tránsito, de agendas ajenas ni de imprevistos, sino en manos del guardián. Y si conduces, pronúncialo antes de encender el motor y apágalo agradeciendo la llegada. Te sorprenderá comprobar cómo decisiones pequeñas cambian accidentes grandes, porque el corazón atento capta intuiciones que la prisa ahoga. Ya en el flujo del día practica un reemplazo deliberado del lenguaje. No permitas que tu boca sea notario del viejo contrato. Cuando una frase automática te suba a los labios, siempre nos pasa, esto nunca cambia, no vale la pena orar. Cancélala con Hebreos 4:12 en forma de respuesta breve. Tu palabra es viva y eficaz. Y añade una línea de promesa. Jesús vino para que tenga vida y la tenga en abundancia. Juan 10:10. Ese contraataque amable pero firme cortará el hilo de la queja y enseñará al ambiente a obedecer a la nueva ley. A mitad de tarde, cuando el cansancio suele ponerse creativo, toma 2 minutos donde estés y vuelve a encender la lámpara con el Salmo 27. Puede ser en el baño del trabajo, en la escalera, en la cocina, en el patio. No necesitas escenario ni coros, necesitas intención. Jehová es la fortaleza de mi vida. Suéltalo como quien se saca el polvo del alma. Y si notas que el ánimo busca conflictos, presenta tu causa con el Salmo 35 lejos de la persona con la que querrías pelear. Pelea, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Y luego guarda silencio, porque entregar el litigio incluye renunciar a la última palabra. Y verás cómo se desactivan incendios que antes te atrapaban por horas. No porque el otro cambió de golpe, sino porque tú retiraste la leña emocional con la que ardían las viejas batallas. Al volver a casa, repite el cerco en el umbral con el 121 como quien pasa revista. Cierra pantallas invasivas que contaminan el clima y deja sonar un rato adoración que centre, no para tapar la vida, para darle tono. La música no es magia, es atmósfera, y una atmósfera bien curada desalienta la intrusión. Antes de dormir, reinstala el pastor sobre tu habitación. Toma el Salmo 23 como canción de cuna para tu mente. Dilo sentado en el borde de la cama con la mano sobre el pecho. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y después apaga las luces 5 minutos antes de lo habitual para que la casa aprenda una nueva manera de cerrar el día. Si tienes niños, repártelo con ellos como pan. Si compartes cuarto, invítalo con delicadeza. Si estás solo, no te prives del lujo de bendecir en voz audible lo que nadie oye, porque el mundo invisible sí escucha. Al apagar, cubre nuevamente el marco de la puerta con un gesto simple, una caricia breve como quien corre una cortina. Debajo de tus alas estaré seguro. Y si el sobresalto nocturno intenta visitarte, no te pelees con el sueño. Vuelve a decir una línea de Salmo 91, como quien enciende una vela pequeña. Tú me libras del lazo del cazador. Y no negocies pensamientos, descansa bajo lo dicho. En paralelo a este ritmo diario, limpia el territorio con decisiones concretas. Revisa estantes, cajones y paredes con ojos nuevos. Retira objetos que anclan heridas, recuerdos que consagran temporadas de pecado, baratijas que traen clima oscuro a la vista. No por superstición, sino por coherencia. Porque la casa también predica y tú decides qué sermón repiten tus objetos. Ordena el lenguaje compartido. Destierra la ironía que hiere por juego. Corta el chisme con amabilidad. Bendice en voz baja la mesa, la cama,
el escritorio, la puerta, y cada vez que alguien en casa note que el aire se espesa, detente, abre un salmo y léelo con calma en el centro del ambiente, no para regañar a nadie, para recordarle a todos qué ley rige aquí. Si hay deudas emocionales pendientes, usa esta semana para pedir perdón por tu parte sin exigir contrapartidas, y perdona con nombre propio lo que te clavó durante años, porque el perdón no es premio para quien lo recibe, es oxígeno para quien lo entrega. Si algún vínculo requiere límite, ponlo con respeto y firmeza. Una jurisdicción sana jamás negocia con lo que la destruye. Comprométete por 30 días seguidos a este orden, sin obsesión y sin perfeccionismo, con la misma fidelidad con la que uno toma un tratamiento que cura desde dentro, y lleva un registro sencillo en una libreta. Anota fechas, pequeñas señales, conversaciones que cambiaron de tono, noches que se durmieron mejor, provisiones que llegaron a tiempo, tentaciones de pelear que se apagaron, porque la memoria suele olvidar rápido, y escribir te permitirá celebrar el proceso sin autoengaño. Si en medio del camino aparece la pereza o la burla interna que te dice esto no sirve, respóndele en voz baja con Juan 10:10 y vuelve a la acción. No des lugar a debates estériles. La casa aprende por repetición amorosa. Si fallas un día, no rompas el pacto. Retómalo a la mañana siguiente. La constancia pesa más que el tropiezo. Si alguien en casa no quiere unirse, no impongas, intercede. El reino no entra con gritos, entra con autoridad mansa, y la autoridad mansa transforma sin humillar. Y cuando el ciclo complete su primer mes, verás que muchas cosas se habrán movido sin espectáculo. El aire se sentirá más limpio, el descanso más hondo, las reacciones más lentas, los pleitos más raros, la provisión menos dramática, los niños más tranquilos, y tú mismo más dueño de tu boca. Y esa evidencia te dará ánimo para sostenerlo como estilo de vida, porque ya no estarás haciendo un experimento, estarás habitando una ley. Y como has llegado hasta aquí con el corazón despierto y la voluntad en marcha, lo siguiente es llevarte al borde del momento más decisivo, el punto alto donde la fe se vuelve voz, y la voz hace temblar el suelo que te sostenía, y desde allí entraremos juntos a una oración guiada que instalará en tu casa lo que declaraste con disciplina hasta ahora. Y ahora que el aire de tu casa ya aprendió un nombre nuevo y tu boca sabe la ruta, quiero dejarte de pie en este umbral con una decisión que no se pospone, porque lo que empezó hoy no es un episodio emocional, sino una mudanza espiritual que necesita continuidad y pacto público, de modo que cierres los ojos un instante y repitas dentro de ti lo que tu casa ha esperado oír durante años. Me quedo bajo tu abrigo, no te visitaré los domingos, habitaré contigo todos los días, pondré tu palabra en mis entradas y mis salidas, y cuando el miedo busque renovar contrato encontrará la puerta sellada, y al abrir los ojos harás algo sencillo y potente que sella esto en la tierra como ya fue sellado en el cielo. Escribirás en los comentarios, yo creo, y bajo sus alas habito. Como acta que tu propia mano firma, nombrarás a la persona por la que vas a interceder esta semana, y te comprometerás a sostener los 30 días de disciplina que acabamos de trazar, porque la autoridad se robustece en la constancia, y la constancia, cuando es obediente, vuelve arrogancia a toda sombra que pretenda reclamar tu sala, tu mesa y tu dormitorio. Y si sientes el impulso de llorar o de sonreír, no lo reprimas. Deja que tu cuerpo responda a la verdad que lo libera, porque este cierre no es un telón que cae, es una puerta que se queda abierta para el reino. Y como un altar no vive de visitas esporádicas, sino de fuego encendido cada día, necesito pedirte algo claro y sin rodeos, no para un algoritmo, sino para tu proceso. Suscríbete ahora mismo y permite que este espacio te avise cuando subamos la próxima oración. La guía detallada para blindar el dormitorio y el cuarto de tus hijos. Los actos proféticos sencillos que sellan ventanas y apagan pesadillas. Las vigilias breves que sostienen el clima de tu hogar en semanas difíciles. Porque si hoy el Señor te habló, no dejes que el ruido te robe la continuidad. Haz de este canal parte del cerco espiritual de tu casa y activa las notificaciones como quien pone una campana en la puerta del rebaño para reunir a los suyos cuando cae la tarde. Y antes de irte, escribe en los comentarios, yo creo, y bajo sus alas habito. Y si puedes, añade una línea de fe por tu ciudad, porque la bendición pronunciada en público
se vuelve camino para otros. Y cuando vuelvas, porque vas a volver, seguiremos construyendo juntos, sin despedidas, el hogar donde la paz manda y la oscuridad no tiene residencia.